Queremos agradecerte, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque un día, Señor, éramos ciegos, mi Dios, y tú nos traíste, Señor, a la luz. Nos diste vista, Señor. Nos permitiste ver tu hermosura, Señor, y poder poner nuestra confianza en ti como nuestro Señor y Salvador. Oh, Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú te sometiste a la perfección, te sujetaste, Señor, a la obediencia de tu Padre, cumpliendo toda la obra, Señor, de redención. Gracias por esa gracia maravillosa, Señor, con la cual nos permites hoy reunirnos como iglesia y poder alabarte y adorarte. Queremos ser enseñados, Señor. Bendice tu palabra, exalta tu palabra, Señor. Y que cada uno de nosotros, Padre amado, Señor, podamos reflejar, Señor, tu grandeza, tu gloria, tu amor, Señor, a medida que nos edificamos los unos a los otros. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, la última vez, como pasa el tiempo, hace más de un mes, estuvimos compartiendo acerca, en el capítulo 4 del libro de Efesios, y vamos a estar nuevamente en este pasaje en el cual estábamos en el versículo 11 al 16, pero vamos a tener este pasaje abierto y vamos a estar atentos desde el 1 hasta el 16. Carta de Pablo, epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 16. Y ciertamente vamos directamente, ya la introducción la dimos, así que no vamos nuevamente a tocarlo. Y vamos a ir directamente a recordarnos cómo Pablo en el versículo 1 hace un llamado a los creyentes. Y recordamos que del capítulo 1 al capítulo 3, él venía hablándonos acerca de doctrina, venía hablando a la iglesia acerca de quiénes somos en Cristo, de lo que ha hecho Cristo por nosotros y que nosotros somos salvos por la gracia de Cristo, que no hay mérito en nosotros. Pero a partir del capítulo 4 al capítulo 6, Pablo hace el énfasis, ya que sabemos quiénes somos en Cristo, ahora cómo debemos vivir a Cristo. ¿Cómo vamos a vivir esa vida cristiana, esa vida nueva que el Señor nos ha dado? Y en el verso 1 hace el llamado, que dice, y llama a los creyentes a que anden. Él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y esto qué significa? Es que simplemente vivamos una vida que refleje a Cristo en todo su sentido. Somos cristianos, reflejemos a Cristo. Ahora tenemos una nueva posición en Cristo, por tanto nuestra vida debe reflejar humildad, mansedumbre, paciencia, dominio propio, amor, tolerancia. Y si tenemos queja de alguno, como nos dice en Colosenses Pablo, perdonando así como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Y esto qué es? Vistiéndonos del vínculo perfecto. Pablo llama a la iglesia a una vida de obediencia, a una vida que lleve frutos que agraden a Dios. Debido al amor sobrenatural que Dios ha derramado ¿en quién? En nuestros corazones, como nos dice Romanos 5:5. Ahora el creyente tiene el adhesivo perfecto que mantiene unida a la iglesia, y es el amor de Cristo, hermanos. En el verso 4 Pablo viene diciendo que ahora somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y es aquí, hermanos, donde nosotros como iglesia, nos dice la palabra, nos dice Pablo, somos el cuerpo de Cristo y tenemos una misma esperanza. ¿Esto qué es? Que cada uno de nosotros tenemos la herencia eterna que fue sellada por medio del Espíritu de Dios. Tenemos la plenitud de Dios, la deidad, morando en nosotros para llevar a cabo la vida de Cristo. Pablo nos muestra, y como bien decíamos, es que nosotros sepamos que es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que capacita y edifica
la iglesia. Es el Hijo de Dios que nos ha dado vida para que nosotros nos movamos como Él se movió en este mundo, reflejando entrega total hacia el ser humano, hacia las personas que nos rodean, con compasión, con amor, con misericordia, con humildad. Pablo nos muestra la progresión y el propósito y el poder del patrón divino que Dios ha preceptuado para la edificación y el funcionamiento de su iglesia. Entonces Pablo viene diciendo a voces a la iglesia es que seamos todo lo que el Señor desea. ¿Y cómo lo hacemos? Él nos dio el poder para vivirlo. Él nos dio el poder en abundancia para que seamos como Él. Y nosotros tenemos un llamado, pero nosotros no lo llevamos a cabo en nuestras propias fuerzas. Como le bien decía, es el Hijo de Dios que capacita y edifica a la iglesia. Y del verso 7 al versículo 10 podemos ver cómo Jesucristo ganó el derecho, cómo Él nos dio la gracia. ¿A quién? A cada uno. Él nos salvó a pesar de ser pecadores e indignos. No éramos nada y Él pagó el precio. Él nos dio con abundancia, con generosidad, no conforme a algo que nosotros hayamos hecho, no conforme a algún mérito, no conforme a que yo deje de hacer algo, no. En su gracia Él repartió a cada uno. Él nos dio vida a vosotros cuando nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Fue en ese momento que Él nos dio, que Él te dio, que Él me dio a mí vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por tanto, hermanos, cada día, cualquiera que sea la situación que nosotros vivamos, como creyentes, como iglesia, siempre vamos a tener razones en abundancia para dar gloria, para dar alabanza, porque lo que tenemos no lo merecíamos. Estamos recibiendo gracia sobre gracia. El Señor nos compró, el Señor nos dio libertad, el Señor derramó su sangre, el Señor perdonó nuestros pecados. Él desbordó abundante bondad sobre su iglesia, junto con toda sabiduría y entendimiento. Hermanos, cuando leemos todo el libro de Efesios, vemos, como decíamos, en el capítulo 1 al 3, que el Señor nos concedió su salvación, nos concedió su reino, nos concedió su herencia, nos concedió su espíritu, su trono, su poder. Ahora somos ciudadanos de los santos, ahora somos miembros de la familia de Dios. Nos dio su paz, nos dio su gloria, nos dio toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y este es maravilloso y decimos, wow, pero mucho más, mucho más, mucho más. Amado hermano, mucho más que todas estas cosas que son maravillosas, Él nos bendijo con su presencia. Él vino a habitar en nosotros. Él nos hace partícipes de una vida íntima con Él. Ahora podemos relacionarnos con Dios, con aquel que nos formó, con aquel que nos creó, con aquel que hizo todas las cosas maravillosas. Ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nos fue dada la gracia, hermanos, a cada uno de nosotros conforme a la medida del don de Cristo. Dice el versículo 8 del capítulo 4, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo venció en la cruz, amado hermano. Cristo venció en el Calvario. Él nos rescató, Él nos dio libertad, Él llevó cautiva la cautividad. Éramos prisioneros y esclavos del pecado, merecíamos la condenación y el Señor, a través de su crucifixión y su resurrección, conquistó la muerte, venció a Satanás
y nos volvió a nosotros triunfantes a Dios. Nosotros somos sus tesoros preciados. Él nos devolvió y nos reconcilió con Dios cuando nosotros éramos prisioneros de muerte. Y me pregunto, hermanos, si nosotros a veces meditamos en la grandeza de la obra de Dios. Porque así como conocemos esto debería impactar la manera en la cual vivimos, la manera en la cual nos relacionamos nosotros como iglesia. El Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Éramos culpables. Dice que Él las quitó en medio y las clavó en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Pareciera, hermanos, y lo digo para mí, que a veces no somos conscientes, olvidamos esto que Cristo llevó a cabo. Cuando un delincuente era clavado en la cruz, cuando un delincuente era crucificado, ponían un letrero. Y en ese letrero se ponía todas sus transgresiones y todos sus pecados, por la cual él era castigado. Tus pecados y mis pecados fueron puestos en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados estaban escritos en la cruz del Calvario. El Señor llevó nuestra deuda. Todos nuestros pecados fueron puestos en la cuenta de Cristo Jesús y fueron clavados a su cruz mientras Él pagaba el castigo en nuestro lugar. Él satisfizo la ira justa de Dios contra nuestros delitos y contra nuestros pecados que requieren pago total. Por lo tanto, amado hermano, el pecado más insignificante que nosotros podamos pensar fue el que llevó a Cristo a derramar su sangre por nosotros. Cuando desobedecemos, aún como cristianos, estamos pecando contra Dios. Y eso debería movernos al arrepentimiento, hermanos, cada día saber de que no estamos cumpliendo con el propósito para el cual el Señor nos llamó. Una vida que refleje a Cristo. Una vida que proclame su grandeza. Es maravilloso cuando vemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, que cuando Cristo fue crucificado, ¿qué decía el cartel que tenía Cristo? Este es Jesús, el Rey de los judíos. O sea que no hallaron culpa en Él. No hallaron de qué inculparlo. Pero Él llevó tu pecado y el mío. Primera de Pedro 3:18 nos dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Y para qué? Nos dice Efesios, para llenarlo todo. En el verso 11, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién constituyó? Cristo. ¿Quién dio? Cristo. Y esta es la obra soberana de Él. Es su elección, porque Él fue el que cumplió la perfecta voluntad del Padre. Él dio apóstoles, Él dio profetas, evangelistas, pastores y maestros. En 1 Corintios Pablo nos menciona que Dios puso a algunos en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas y tercero maestros. Y vemos estos hombres todos dotados por Dios en la historia de la iglesia. ¿Y para qué fueron estos hombres? Para el crecimiento de la iglesia. ¿Para qué? Para prepararnos y equiparnos a nosotros. En el Nuevo Testamento vemos a los apóstoles y profetas, entre los cuales Jesucristo tuvo la preeminencia, nos dice Hebreos 3:1. Y la iglesia fue establecida y edificada ¿sobre qué? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién?
Jesucristo mismo. Hoy tenemos a los evangelistas, pastores y maestros quienes ocupan el lugar en el plan de Dios para el avance del reino. Pero qué maravilloso cuando vamos en la Biblia que fue Dios el primer evangelista. Él dio de antemano la buena nueva de salvación. Vemos al ángel que anunció nuevas de gran gozo cuando anunció el nacimiento de Cristo. Vemos a Jesús mismo anunciando el evangelio. Vemos a los apóstoles también predicando el evangelio. La obra del evangelista es predicar, enseñar, compartir las buenas de salvación de Jesucristo a todo aquel que todavía no ha creído. Y ahí estamos también nosotros, hermanos. Nosotros somos llamados también a compartir las buenas nuevas del evangelio. Somos enseñados, pero también tenemos el deber y el compromiso de movilizarnos, de dirigirnos a otros para cumplir el llamado que el Señor nos hizo, de ir y hacer discípulos. Y esto lo podemos hacer recordando esto, que es el Hijo de Dios que capacita a la iglesia. Ya Él nos dio el poder, ya Él nos concedió la gracia, ya Él nos dio el don. Pero si no lo hacemos, hermanos, no manifestamos a Dios en nuestras vidas. El Señor llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. El Señor nos perdonó, el Señor nos redimió, para que ahora nosotros llevemos a cabo esa obra. Ya el pastor cumplió el propósito de prepararnos, de enseñarnos la Biblia. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de practicarlo. El Señor nos llama a la obediencia. Pero por encima de nuestro pastor tenemos un pastor mayor, como nos dice el libro de Hebreos, el gran pastor de las ovejas. Él es el que nos hace aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Jesús nos hace aptos para que hagamos su voluntad. ¿Qué nos los impide? En un inicio me llamaba mucho la atención que el pastor leía Deuteronomio, capítulo 27. Están las desobediencias también, las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Si vemos las bendiciones por la obediencia, son menos de 20. Pero cuando leemos las maldiciones por la desobediencia, son más de 50. El énfasis que hace el Señor en su palabra de la desobediencia, hermanos, tenemos que prestarle mucha atención porque Él llevó a la cruz nuestros pecados, para que ya nosotros no seamos meros espectadores en la congregación de los santos. Ahora somos sacerdotes del reino de Cristo. Ahora tenemos el privilegio de servir al Dios vivo. Él nos edifica, Él nos equipa, Él nos ajusta, Él nos moldea, Él nos restaura, Él nos enmienda y nos prepara para que todos, hermanos, en la obra tengamos gozo, porque la obra del Señor no es una carga, es un privilegio que la iglesia tiene, servir con su vida al Señor por medio de esa obra que Él hizo. Él nos perfecciona, Él nos consuela, para que todos nosotros seamos de un mismo sentir, para que nosotros seamos hombres de Dios perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, como nos dice 2 de Timoteo 3:17. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos dio el modelo, hermanos. Jesucristo marcó las pisadas para que nosotros sigamos el camino de Él, no el nuestro. Nuestro corazón se inclina todos los días a hacer nuestra propia voluntad, pero el Señor deja unas pisadas claras que es la cual nosotros debemos seguir para ser perfeccionados, para que el gozo del Señor esté en nosotros en medio de todo momento. El Señor lo dice así en el versículo 12, cuando hemos sido preparados y equipados.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el fin? El fin es perfeccionar a todos los que han sido apartados por Dios para salvación. ¿Quiénes son estos? Los santos. ¿Para hacer qué? La obra del ministerio. Aquí estamos, hermanos, cada uno de nosotros. Los años van pasando. Y el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestros sueños, de acuerdo a sus propósitos, que es llevar salvación a las almas que están perdidas. Como cantábamos, estábamos ciegos y Él nos dio la vista. Y es para eso que estamos nosotros, para llevar al perdido a Cristo. ¿Cómo estamos respondiendo en esta labor que el Señor nos ha dado? Nuevamente repito, el Señor nos dio los recursos espirituales para que crezcamos en Cristo. El Señor nos dio los recursos espirituales para que crezcamos en Él. Y es cuando crecemos en Él que estamos siendo perfeccionados. Esta palabra perfeccionado quiere decir, implica que el Señor nos vuelve a esa condición original. ¿Cuál es? En la cual el hombre vive para su gloria. Está completamente con la visión y con los ojos puestos en el Señor, en la cual yo estoy seguro, estoy con una mentalidad de que quiero darle gloria a Dios cada día de mi vida. Ya no quiero vivir para mí. Primera de Pedro nos lo dice de la siguiente manera, en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 2, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer, para obediencia. Fuimos elegidos en la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer. Es una obediencia constante. No es cuando yo quiero o no quiero, no. Todos los días, desde que me levanto, quiero obedecer a mi Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Señor, aquí está mi vida, Señor. Me rindo a ti, Señor. Oh, Señor, utilízame, Señor, en lo que sea, Señor. En medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio del gozo, donde esté, Señor. Que mi vida sea para ti. Porque tú, Padre amado, pagaste mi deuda. Tu amor me deslumbró. Ya mi vida no es mi vida. Hermanos, nosotros fuimos apartados y separados del pecado. Recordemos, el pecado nos lleva a la condenación. El pecado, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. El Señor nos apartó del pecado para que nosotros ahora vivamos obedeciendo constantemente a Dios. Constantemente, hermanos. Ya el Señor hizo la obra en ti. No hay por qué ceder a las pasiones de la carne. No hay por qué seguir como si estuviéramos todavía en la vida vieja. Que las personas cuando nos vean el reflejo de Cristo. Que las personas cuando nos vean la santidad de Dios. No que vean un ser humano más. Decía un hermano que nosotros somos los verdaderos extraterrestres en esta tierra porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos diferentes, somos apartados del pecado. Nos movemos en la luz de Dios. Por lo demás, hermanos, dice Pablo en el Corintios, tened gozo, perfeccionaos. Tened gozo, perfeccionaos. Aquí está el gozo, hermano, en que hagamos la voluntad del Señor. Por eso que los apóstoles recordamos a Pedro cuando fue encarcelado y fue liberado por un ángel. ¿Cómo estaban? Tristes después que fueron azotados, ¿no? Sé que tenían gozo a causa de haber padecido, porque esto era lo que Cristo le había dicho, le había prometido, que debido a hacer la obra iban a sufrir, pero en medio de hacer la obra y sufrían, también estaban siendo llenos de gozo.
Y esto lo hace el Señor, hermano, y solamente lo experimentamos cuando estamos sufriendo en la obra del Señor, hermano. Si no, estas cosas no las vamos a conocer. Si yo no me involucro, si yo no me meto a la candela, al fuego, no voy a experimentar el gozo. ¿Por qué? Porque estoy viviendo apartado de la obra del Señor, apartado de sus propósitos. Estoy viviendo solamente centrado en mí. El Señor quiere que nos perfeccionemos, y como bien decía, Él dice en el cómo pasa de un tema a otro tema, cuando dice, venían los primeros versículos hablando de lo colectivo y ahora viene hablando en lo individual, a cada uno. No miro a mi lado, no es mi hermano, a cada uno le fue dado un don. A cada uno, para ponerlo al servicio del Señor. En 1 Corintios, Pablo también en el verso 10, le dice a los hermanos, os ruego. En Efesios capítulo 1, os ruego. Ahora en Corintios también nuevamente, os ruego. Pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa. ¿Esto qué es? Es que hablemos la verdad del Evangelio, que estemos unánimes en la enseñanza del Evangelio de Dios. Todos hablemos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, nuevamente, como veíamos en Pedro, para obediencia, mediante que fuimos rociados con la sangre de Cristo. Nosotros tuvimos una expiación perfecta por nuestros pecados, de un lado. Pero esta obra que hizo el Señor va de la mano con un compromiso y obediencia al Señor y su palabra. No puedo decir, soy salvo, el Señor me liberó de mis pecados, pero no estoy comprometido en obedecer su palabra y no estoy comprometido en hacer su voluntad. Van de la mano, la obra del Señor es perfecta. Fuimos liberados del pecado para servir a Dios, no para servirme a mí mismo. Y quiero recordar que el Señor nos dio herramientas para que nosotros nos preparemos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos perfeccionemos. Y la primera y la más importante es su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo estamos siendo nosotros? ¿Cómo estamos nosotros utilizando esta herramienta? ¿Es nuestra herramienta diaria? ¿Estamos yendo a ella continuamente? ¿Estamos procurando con diligencia estudiar la palabra de Dios? Y esta palabra de diligencia tiene un sentido no de que yo voy a la Biblia y la leo, no. Es que yo me esfuerzo con mucho más fuerza de la que yo pienso que yo tengo, porque es el Señor que me va a dar el poder, la gracia, para yo deleitarme en su palabra. Con diligencia, buscando la palabra más que el oro y la plata. Normalmente nosotros buscamos el dinero primero y después la palabra, cuando deberíamos poner nuestra confianza en Cristo para que cuando vamos a buscar el dinero y el trabajo, ese trabajo lo hagamos para la gloria de Dios, siendo diligentes y mostrando el carácter de Cristo en nuestro trabajo. Él nos da la primera herramienta, su palabra, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros en este aspecto? Ella está siendo nuestra dulce meditación, ella está siendo nuestra mayor alegría. Es por medio de ella que el Espíritu de Dios nos habla y nos enseña, hermanos. Si nosotros como creyentes no estamos tomando el tiempo para ser enseñados por ella, no seremos convencidos de pecado, no seremos corregidos, no seremos instruidos y no estaremos preparados
para hacer la obra de Dios. Segundo, hermanos, segunda herramienta que el Señor nos provee, la oración. La oración. ¿Cómo está nuestra vida de súplica e intercesión? Tenemos un compromiso firme con este medio espiritual, hermanos. Leía un libro del predicador metodista E.M. Bones y tres citas de él que me parecen impactantes. Dice: creo que es mucho mejor empezar con Dios. Creo que es mucho mejor primero ver su rostro, acercar mi alma a Él, antes de acercarme a cualquier otro. Es mejor tener una hora a solas con Dios antes de dedicarme a cualquier otra cosa. Muchas veces nosotros levantamos el día, oramos la oración que ya no sabemos y nos fuimos. Una hora con Dios. El tiempo es de Dios, hermanos. No es que tengo que salir temprano. Bueno, levantémonos una hora antes y acostémonos una hora antes. Hoy es domingo y hoy estamos aquí en la iglesia que el Señor nos ha provisto y nos reunimos. Nosotros somos la iglesia. Debemos descansar el día anterior. Pero si no descanso, me levanto atrasado, no oro, llego a la iglesia y no estoy preparado para recibir la palabra de Dios. Y está el sembrador esparciendo la semilla, regando la semilla. Pero apenas termina el culto y vamos en camino, ya se me olvidó lo que el Señor habla en mi vida. Y nuevamente caemos en el mismo círculo de desobediencia y de no prestar atención a lo que el Señor está hablando a mi vida. Otra cita dice: quien está demasiado ocupado para orar, estará demasiado ocupado para vivir una vida santa. ¡Wow! Esto me impactó, hermanos. El que está demasiado ocupado para orar no va a poder vivir una vida santa. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que si no seguimos la santidad, no veremos a Dios. Entonces el Señor nos habla, hermano. El Señor quiere llamarnos la atención, exhortarnos a que nos volvamos completamente a su obra, que nos volvamos a Él, que nos involucremos, que no sea una cuestión de un domingo solamente, sino que verdaderamente nos estemos equipando y perfeccionando, que estemos madurando en la fe. Hermanos, última cita: la oración forma a un hombre piadoso y le infunde la mente de Cristo, la mente de humildad, de entrega, de servicio, de compasión y de oración. Si oramos de verdad, nos asemejaremos más a Dios. De lo contrario, dejaremos de orar. Nosotros no somos tan altos como cuando estamos de rodillas. Necesitamos utilizar esta herramienta que el Señor nos provee para tener intimidad con Él. Tercera herramienta, hermanos, y es la prueba. Normalmente, si no vamos a la palabra, hermanos, si no oramos, cuando venga la prueba, ¿qué usted cree que va a ser lo primero que va a pasar? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Simple y sencillo. Y empezamos, vienen las dudas, viene el desespero. ¿Ahora qué hago? Ahora es que me acuerdo. Avisemos que oren por mí. ¿Por qué? Porque olvidé la palabra, olvidé la oración y olvidé lo que Cristo hizo por mí.
Y qué interesante que el Señor nos dio la prueba para perfeccionarnos. O sea que cuando viene la prueba, mi respuesta debería ser confianza en el Señor. Wow, Señor, estoy padeciendo esto, pero tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, qué diferente es cuando estamos utilizando las herramientas que el Señor nos da. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Es allí, hermanos. Tengamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Y prosigue a decir, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte alguna cosa, hermanos. Y es aquí. Confianza en Dios, obediencia continua. Es allí donde nos hacemos fuertes, donde nos podemos fortalecer en el Señor y donde nos podemos fortalecer en un servicio eficaz a Él. La cuarta herramienta que el Señor nos da, hermanos, es el sufrimiento. Y Pedro nos lo dice en 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, hermanos. Es maravilloso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el libro de Hebreos capítulo 5, que aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¡Wow! Me preguntaba, ¿será que nosotros, no se nos pasa por la mente, hermanos, pero posiblemente no obedecemos porque no queremos sufrir? Porque es mejor ser condescendiente con el mundo, porque así no seré perseguido, no seré rechazado. Voy a tener más para mí. Voy a estar viendo que mi hogar brilla y todo es bonito y la vida de felicidad. Que no es malo ninguna de estas cosas, hermanos. Pero cuando ellas pasan a ser nuestro mayor tesoro, nuestro ídolo, rechazo a Cristo. Y no me involucro en la obra de Cristo porque simplemente soy yo. Y yo soy el centro de mi vida, hermanos. El Señor nos ha provisto las herramientas, hermanos, ¿para qué? Para que nos perfeccionemos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad mayor, más directa para realizar la obra del ministerio? No miremos al pastor, no es el pastor. La obra del ministerio la hacemos tú y yo. Nosotros somos los responsables de trabajar en la obra de Dios. Y es cuando nosotros somos equipados, somos guiados por nuestros pastores, que nosotros entonces ahora empezamos a que lo que Él nos ha enseñado, nosotros lo vivimos entre nosotros. Y entonces nos edificamos. Hermano, usted no va a querer estar separado de un hermano, porque usted sabe que usted necesita a ese miembro del cuerpo. Usted va a llorar y se va a afligir cuando un hermano no está, porque le hace falta esa parte del cuerpo. Todos, hermanos, todos. El Señor nos llama a todos a que trabajemos activamente. Pero también Él no nos dice que seamos pasivos, Él nos dice que seamos agresivos, que seamos intencionales en su obra. Nos lo dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, 58. Hermanos, estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo, hermano? Pablo nos dice siempre. Estén firmes, estén constantes creciendo en la obra del Señor. Y sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Así que, hermanos, asistir cada domingo
a la iglesia no es suficiente. Sentarnos no es suficiente. No somos meros espectadores. El Señor nos ha llamado a una participación activa en el ministerio. Hace unos minutos, y no quiero obligarlos, hermanos, pero es que funciona así y no soy yo. Se hace una convocatoria, se hace un llamado, incluso para los tiempos de oración, y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando las herramientas que el Señor me dio. Porque sin darme cuenta estoy desechando la palabra que el pastor me está enseñando, me está equipando, me está dando material, me está enseñando, me está dando recursos, me está alentando, me está exhortando. Y yo estoy tranquilo como si nada. El Señor nos llama a involucrarnos activamente en su obra. Y es Él el que lo hace, hermano. No quiero que perdamos la perspectiva. El Hijo de Dios capacita y edifica la iglesia. Nosotros hemos sido encomendados a Dios y a la palabra de su gracia, nos dice el libro de Hechos. ¿Y esto para qué? Porque ella es la que tiene poder para que nos sobreedifiquemos. No es que yo soy creyente y me quedo así, no, hermanos. Necesitamos desarrollarnos y crecer. Porque el propósito de Dios, como nos dice Romanos capítulo 8, es que seamos semejantes a Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, ser como el Señor Jesucristo, hermano. Por tanto, así como nos dice Pedro en el capítulo 2, versículo 2, deseemos la palabra, deseemos esa leche espiritual, así como los niños desean la leche materna, nosotros tengamos hambre por la palabra, pasión, entrega a la palabra de Dios. No nos quedemos conformes como estamos. No, hermano, el Señor no te trajo para esto, no te dio vida para esto, es para que vivas para su reino. Hace unos domingos escuchábamos los mensajes de la escatología. Hermano, estamos viviendo el reino de Dios. Vivamos el reino de Dios. Entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Seamos constantes en la obra del Señor. Qué maravilloso cuando vemos en la palabra hombres que tomaron la palabra como su mayor tesoro. Dice Job en el capítulo 23, verso 12: del mandamiento de sus labios nunca me separé. O sea, de la palabra de mi Dios no me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida, hermanos. Más que el alimento deseaba la palabra. Pidámosle a Dios en oración: Señor, yo quiero desearte a ti más que nada, Señor. Yo quiero vivirme por ti, Señor. Tú me has dado vida, Señor. Yo quiero vivir en tu gracia y en tu poder. Yo quiero vivir para ti, dice el Salmo 119, versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¿Cómo hago eso, hermano? Cuando yo voy a la palabra, cuando procuro con diligencia presentarme ante Dios como obrero aprobado, que no tengo de qué avergonzarme. Entonces, hermano, yo voy a poder agarrar esta palabra, ir donde sea, a cualquier lugar, y exponerla, porque sé trazar la palabra diligentemente, porque me he tomado tiempo para derramar mis lágrimas delante del Señor, para reconocer que no soy nada, que necesito de Él, que dependo de Él. Jeremías, en medio de todas las circunstancias que vivías, él dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo llegamos a vivir estas cosas, hermanos? Cuando nosotros comenzamos a conocer a Cristo, por medio de la oración, por medio del estudio fiel de la palabra, pero también va de la mano por medio de que soy obediente a ella. Verso 3, hermanos: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como bien decíamos, hermanos, el Señor dio hombres dotados para equiparnos, para prepararnos, para que todos hagamos la obra del ministerio. Y al hacerlo es que vamos a estar siendo edificados. Vamos a estar edificando el cuerpo de Cristo, vamos a estar todos unidos a la verdad de Cristo, vamos a estar claros en la enseñanza cristiana, en toda la doctrina, en el contenido completo del Evangelio, y es a partir de aquí que entonces estamos creciendo, estamos siendo maduros espiritualmente, y es aquí donde empezamos a mostrar el testimonio del amor de Cristo. Es aquí donde decimos: heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo iré. Y hermanos, no estamos pensando en salir del país. Yo iré a mi comunidad y voy a sacar. ¿Cuánto estamos predicando la palabra en nuestras comunidades? ¿Cuánto salimos y vecino, quiero orar por ustedes? Ah, no es echar agua fría, sigo orando por ustedes. ¿Cuántos ponemos una bocina para voy a predicar el Evangelio? Nosotros no tenemos que convencer a las personas, nosotros solamente tenemos que compartir el Evangelio. Es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El Señor vino a dar vida, a traer salvación. Pon tu esperanza en Él. Y el Señor hará la obra, hermanos. Esto, hermanos, es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sigamos la verdad en amor, hermanos. ¿Cuántos hombres no hay de esto hoy en día? Que dan palabras que parecieran verdad, pero que están engañando a las personas. Y si nosotros no estamos sumergidos en la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, seremos niños. Cualquier idea: ay, hermano, pero dijeron esto, y empezamos a poner nuestra mirada en otras cosas. La causa de un niño fluctuante es la falta de conocimiento del Hijo de Dios. La causa de un niño fluctuante es la falta de obediencia a su palabra. Y la falta de involucrarse, y la causa también de un niño fluctuante, tenemos estos dos aspectos: falta de conocimiento de Dios, obedeciendo a su palabra, y esto da como resultado ¿qué? Vivo una vida apartada del ministerio. No ministro a mi hermano, no me involucro en la obra de Dios. Hermano, no estamos hablando de venir a la iglesia, no estamos hablando de participar en una actividad, no, estamos hablando de la obra de Dios, el dar nuestra vida por aquel que no ha conocido a Cristo. El Señor a su pueblo Israel le dio una palabra en el libro de Oseas. Él dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Le faltó conocimiento, desecharon el conocimiento y olvidaron la ley de Dios. ¿Por cuánto fueron desechados? ¿De qué? De ser ese puente que acercaban a las personas a Dios. Fueron desechados del sacerdocio. Necesitamos a Cristo, hermano. Necesitamos ir a la palabra. Necesitamos andar como es digno del llamado de nuestra vocación. Nosotros no necesitamos aparentar nada, sino experimentar una relación genuina con Cristo. Es estar ardiendo, hermano, por la palabra. Es estar hablando todos una misma verdad. Es tener un interés verdadero en llevar las cargas de mis hermanos. Es ser fiel al servicio de nuestro Señor. Cuando vemos a Pablo, después de muchos largos de apostolado,
Él pudo decir, hermanos, estimo todas las cosas como ¿qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios. ¿Qué era Pablo antes? Era un hombre en la sociedad con un estatus alto, reconocido. Él dice, todas estas cosas son pérdidas para mí por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todas las cosas de este mundo, todo lo que el mundo me puede dar, no. Y lo tenía por basura, ¿por qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle. Y Él no pretendía haberlo alcanzado de una vez ya, sino que Él proseguía, se aferraba a la palabra del Señor, se aferraba al consejo de Dios. Crecer en el conocimiento más profundo del Hijo de Dios, hermanos, es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso que es toda la vida hasta que veamos a nuestro Señor cara a cara. El Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él no está hablando de que Él conocía nuestras identidades, sino que Él nos conocía de manera íntima. Así es como Él quiere que nosotros le conozcamos, una intimidad con Dios. Ser semejantes, hermanos, ser semejantes a Cristo es el propósito de Dios para cada uno de nosotros como iglesia. Manifestemos el carácter de nuestro Señor y Salvador. Ese varón es un varón perfecto, plenamente desarrollado y maduro. Es hacia Él. Nosotros somos la iglesia. Cuando vivimos de esta manera, vamos a ser la iglesia en el mundo. Es como si fuera Jesucristo andando y caminando en el mundo. Somos ahora nosotros la plenitud de su cuerpo encarnado en el mundo, hermanos. Nosotros somos los que hemos de irradiar las perfecciones de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo estoy andando yo? Decimos que conocemos a Cristo y la palabra nos dice, entonces debes andar como Él anduvo. Entonces, ¿a quiénes ven las personas? Cuando nuestros compañeros, vecinos, familiares nos ven a nosotros, ¿a quién están viendo? ¿Se refleja Cristo en nuestras vidas? Estamos llamados a andar como Él anduvo, hermanos. Y cuando vemos a Cristo como Él anduvo, dice que Él anduvo en perfecta comunión con su Padre. Él anduvo en perfecta obediencia a su Padre, continuamente. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy creciendo, hermanos? Cuando cada vez tengo una comunión más íntima con Dios. Cuando cada vez soy más obediente a su palabra. Cuando más tengo el deseo de servir y ministrar a otros. Ahora estoy siendo santificado por medio de la obediencia a su verdad. Ya que su palabra nos asegura que su Espíritu Santo nos va transformando a su imagen para que alcancemos el grado de madurez que agrade y glorifique al Señor. Wow, hermanos, anclémonos a la verdad del Señor. Sigue diciendo Pablo, porque de esta manera es que vamos a seguir el amor en verdad. ¿Y dónde lo vamos a seguir? En todos los aspectos de nuestra vida. En todo el ministerio cristiano. ¿Cuándo? En todo tiempo. Pero no solamente es andar en la verdad, sino que es también hablar la verdad. Es que estamos claros en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es que nuestras vidas están marcadas por el amor. El camino que debemos tomar es la cruz y seguir a Cristo viviendo y proclamando el Evangelio en medio de un mundo que nos quiere engañar.
en medio de un mundo que nos seduce, para que nos apartemos de nuestro principal propósito. Hermanos, lo que más necesito yo en este momento y lo que más necesitas tú, hermano, y no porque lo digo yo, nos lo dice la palabra, lo que más nosotros necesitamos es el Evangelio de Cristo. No dejes de predicarte tú mismo el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio de Cristo que nos edifica. Es la vida de Cristo y su obra la que nos llega a testificar de Él. Es la que nos lleva a evangelizar de forma interrumpida hasta el regreso del Señor. Cada persona la vemos como una oportunidad entonces. Cada momento para testificar de Cristo Jesús. El Señor dio dones a su iglesia, nos dio dones a nosotros, pero no es para que nosotros seamos el centro, sino para ser partícipes a cada uno que está a mi lado de ellos. Él nos dio los dones para que tengamos un servicio activo de amor. ¿Y qué pasa cuando hay un servicio de activo de amor? Se manifiesta la gloria de Dios. Y cuando se manifiesta la santidad de Dios, ¿qué pasa? El hombre cae y reconoce sus pecados. Dijo Isaías: he aquí que soy muerto, un hombre de labios inmundos. ¿Cuánto necesitamos esto, iglesia? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, como dice Colosenses, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, hermano, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Esto es toda la deidad habitando en aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Es el Hijo de Dios que capacita a la iglesia, hermanos. Él es el que nos hace crecer. Él es el que nos da esa gracia para que nosotros podamos continuar, hermanos, y entonces poder vivir entre nosotros con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Es de esta manera en que nosotros ahora somos. No es que Pablo nos da el mandamiento, pero ya somos imitadores de Dios. Soy un imitador de Cristo. Vivo a Cristo. Ando en su amor como Cristo me amó. Ahora me entrego como ofrenda para Él. El Señor te llama esta tarde, hermanos, a que entregues tu vida como ofrenda a Él. Que ya no vivas tú, sino que viva Cristo. Oh, hermanos, para terminar, espero. Impresionante como Pablo lo dice, hermano. Vamos al ejemplo de Pablo como lo dice en Primera de Tesalonicenses. Dice Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros. Esta es la actitud que nosotros debemos tener. Ternura entre nosotros. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Este es el cuidado también que nosotros debemos tener como iglesia. De ver a mi hermano como un hijo. Me preocupo. Doy mi vida por él. Me intereso en él. Tan grande, dice Pablo, es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarlos, no solo el Evangelio, le entregué el Evangelio, pero esto es lo de menos, hermanos, les dice Pablo a los hermanos, sino que él hubiera querido entregar su propia vida a favor de ellos. Y el Señor nos dice esta tarde: estoy dispuesto a entregar mi vida a favor de tu hermano, a impartir mi tiempo. Estos hermanos, dice Pablo, llegaron a ser muy queridos por él. Y es interesante esto me partió
el alma, hermanos, porque uno dice, wow, Señor, ¿cómo te desobedezco? Y si yo tengo una relación con Dios y estoy desobedeciendo, estoy siendo infiel. Pero doy gracias al Señor que Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y que a pesar de que somos infieles, podemos venir a Él en el arrepentimiento. Y Él nos limpia de nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Miren esto, hermanos, lo que dice Pablo. Porque os acordáis, hermano, le recuerda, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, algo que implica sudar la gota gorda. Trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, para no ser una carga para ustedes, Y le predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros, ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. 3 características que debemos tener: ser santos, justos e irreprensibles. Con vosotros los creyentes, así que también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, consolábamos. Nada más a la hermana, no, a cada uno, a toda la iglesia, hermano. Uno por uno, a cada uno. Y os encargábamos de que anduvieses como es digno de Dios. Y es algo que muchas veces nosotros, por nuestro orgullo, no queremos dejar. Que el hermano me haga una amonestación, que el hermano me discipline por una falta que he hecho, cuando el propósito es que llevemos una vida digna. Nos encargamos de que anduvieras una vida digna, de que cuando te apartas, cuando te desvías, cuando estás tomando decisiones que te apartan de Dios, ahí está el hermano. Pero muchas veces nosotros cerramos nuestro corazón y ponemos una barrera. No. Dios conoce las intenciones de mi corazón. Pero cuando vamos a la Biblia, el Señor nos dice que nuestro corazón es engañoso. Entonces, ¿cómo a veces queremos utilizar las palabras para nuestro propio beneficio, cuando el Señor quiere restaurarnos, quiere edificarnos por medio de un hermano? El autor del libro Progreso Peregrino, Juan Bunyan, dijo acerca de los cristianos: cuando todas sus vestiduras sean blancas, el mundo reconocerá que son de Dios, hermanos. Hermanos, mi oración, mi deseo, tanto para mí como para ti, hermano, es que nosotros podamos decir, hermanos, pero no decir porque simplemente lo decimos, sino que sea el reflejo de nuestra vida. Para mí el vivir es Cristo. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Que esta sea la realidad. Que yo sea un ejemplo de seguir a Cristo. Que mi vida refleje a Cristo. Que mi mayor gozo y anhelo sea Cristo. Para que yo pueda manifestar su amor a los demás. Hermanos, el Señor tiene un patrón para nuestras vidas. Él no desea que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Como mencionaba, Él no desea que seamos meros espectadores. Él no desea que solamente nos saludemos una vez a la semana. Él no desea que estés apartado, hermano. Él no desea que solamente estés centrado en ti. Él es la cabeza de la iglesia. Él desea que cada uno de nosotros crezcamos conforme a la cabeza. Porque ahí donde ¿qué pasa? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Cristo te dio vida, hermano, para que la manifieste en abundancia. Él es el único que te puede dar dirección, el que te puede dar el poder.
el que te da la gracia, hermano, el que te capacita, para que entonces nosotros unidos, bien concertados, entre nosotros, hagamos la obra del Señor. Wow, hermanos. Evangelio del Señor Jesucristo llama a sus discípulos caminan con Él por 3 años, Él les enseña, Él los equipa, Él los prepara, y sinceramente si fuéramos nosotros, cuando ya conocemos cómo fueron ellos, hubiéramos dicho, no, yo no me rodeo de estos hombres, no, escojo unos mejores. Pero el Señor dice que Él escogió lo más vil y lo más menospreciado. Y he aquí tú y yo, somos los más vil para un propósito mayor. No fue hasta cuando el Señor derramó su Espíritu Santo, hermano, en ellos. Y ahora el Señor ha derramado su Espíritu Santo en nosotros. Pero no fue hasta cuando lo derramó en ellos, hermanos, que ellos fueron uno, que ellos fueron unánimes, que ellos fueron todos en un mismo sentir, unánimes en la oración, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, eran unánimes en humildad, en alabanzas a Dios, eran unánimes en predicar el Evangelio, involucrados en la obra. Y es entonces que allí el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Hermanos, las bendiciones del Señor están allí. Pero esas bendiciones no se derramarán hasta que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y no hablo bendiciones de un hogar más grande, de una casa, de un trabajo, no. Estoy hablando de las bendiciones espirituales del Señor, de almas que vengan rendidas a Cristo. Cuando cada uno estemos participando, siendo activos en el servicio a nuestros hermanos, es que reflejamos la importancia del don que el Señor nos ha provisto. Cristo es la fuente de vida, hermano. Cristo es el que nos da el poder. Cristo es el que da el crecimiento a la iglesia. Cristo es el que da a cada uno de nosotros la gracia para que nosotros podamos relacionarnos los unos con los otros, podamos edificarnos, podamos amarnos entrañablemente. Es allí, hermanos, que el Señor obra con poder. Él no está buscando creatividad, sagacidad, Él está buscando obediencia, disposición y amor. Amados, que el Señor nos ayude, hermanos, a volvernos hacia el Señor, a poder nosotros darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos como iglesia de servir, de ministrar, de involucrarnos en la obra del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos: en esto conocerán que todos son mis discípulos, cuando tuviesen amor los unos por los otros. Le dijo incluso también a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Les dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. ¿A dónde estás tú en esta tarde, hermano? ¿A dónde estás tú en esta tarde, hermanos? Que el Señor nos bendiga, nos dirija a que podamos ser, como mencionábamos hace más de un mes, como esa iglesia donde cada hermano servía fielmente conforme al don que le había dado, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, cooperación, cargando las cargas de los otros, alentando los unos a los otros. Que seamos esa iglesia que se acuerda de la fidelidad que Dios ha tenido para con nosotros, de tal manera que nos involucramos en el ministerio. No nos apartemos de la obra del Señor. El Señor nos llama
a involucrarnos ya, hermanos. Ya, devolvernos completamente a Él. Amado Señor, queremos darte gracias, Padre amado Señor, porque, oh Padre, tú nos diste vida en Cristo Jesús. Por tu gracia, Señor, fuimos salvos, Señor. Por tu gracia, Señor, tú nos rescataste, Señor. Tú nos escogiste, Señor. Y ahora estamos aquí, Señor, unidos por medio de tu obra, Señor. Oh Padre amado, Señor, hoy queremos venir ante ti, Señor, para que en medio, Señor, de la capacitación que tú nos das, Señor, por medio, Señor, de lo que tú haces en nuestra vida, nosotros respondamos en obediencia a ti, Señor. Que no olvidemos, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Tú llevaste a la cruz, Señor, nuestros pecados, Señor. Tú pagaste nuestra deuda, Señor. Y hoy oramos, mi Dios, para que el don que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor, sean de manifiesto día a día, Señor. Para que el don que tú nos has dado, Señor, manifieste quién eres tú, Señor. Para que por medio de la vida de cada hermano, Señor, podamos ver a Cristo, Señor. Podamos ser irradiados por tu belleza, Señor. Hoy oramos, Padre amado, Señor, para que descansemos en ti, sabiendo que tú eres poderoso, Señor, para hacer más de lo que nosotros podemos pensar, Señor. Tú eres el que guarda nuestra vida, Señor. Tú eres el que nos rescató del hoyo, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú te acuerdas de que somos polvo, Señor. Gracias, Señor, porque tú perdonaste todas nuestras maldades, Señor, y nos hiciste un hombre nuevo, Señor, para tu gloria, Señor. Oh Padre amado, Señor, bendice la vida de cada hermano, bendice a tu iglesia, Señor. Tú eres quien la capacita, tú eres quien la edifica, Señor. Nosotros somos obreros inútiles, Señor. Y queremos, Padre amado, Señor, pedir de tu ayuda, Señor, para hacer nuestra labor de una manera constante, de una manera firme, y en la cual, Señor, no dejemos, Señor, de utilizar cada gracia, Señor, cada medio de gracia que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ir más a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a orar, a tener intimidad contigo, Señor. Y ayúdanos, mi Dios, a poder velar, mi Dios, por aquel que está al lado mío, Señor. Gracias, Padre, porque tú llevaste nuestras cargas, Señor, en tu Hijo. Porque para ti son ligeras, Señor. Y hoy queremos, Señor, ponernos tu yugo. Llevar tu yugo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.